Manuela, nosotros hace un rato estábamos comentando una información que está contenida en el semanario Brecha, que hay una declaración también de Casa Grande y de IR respecto a la posición del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente cuando la ministra Eneida de León respondió en forma negativa a la autorización por parte del Poder Ejecutivo de nuevos eventos transgénicos. Finalmente el Poder Ejecutivo resolvió aceptar esa aprobación, es algo que impulsa la Asociación Rural del Uruguay. Ahí hay una diferencia entre Ganadería, Agricultura y Pesca, evidentemente, y el Ministerio de Vivienda. ¿Hay un planteo, hay algún posicionamiento del MPP al respecto? Bueno, si bien el MPP todavía no tuvo una instancia de reunión y de coordinación para tratar este tema, sí puedo brindarte una opinión particular, ¿no? Personal, en el cual, en mi caso, respaldo totalmente la posición de la ministra Eneida de León. Creo que esos eventos transgénicos tienen que ver con un modelo de país, con un modelo productivo, con el cual podés o no estar de acuerdo, pero aspiramos a poder ir hacia otro lugar, hacia otro rumbo. Y en ese sentido creo que está en juego también la soberanía alimentaria a la hora de hacia dónde y cómo nos desarrollamos y qué paquetes tecnológicos, porque estás comprando un paquete tecnológico cuando compras transgénicos que te hacen dependiente, qué paquetes compras, eso implica el rumbo de hacia dónde vamos a caminar como propuesta productiva. Y creo que en eso Eneida de forma muy atinada ha dado su posición y en mi caso estoy totalmente de acuerdo y bueno, será un tema para discutir en la bancada del Movimiento de Participación Popular para saber cuál va a ser la posición nuestra como sector. Tú hablabas de que estamos en un modelo de país productivo que se quiere cambiar. Y específicamente qué es, y pensando en ti como representante del interior, seguramente mucho más cercano a algunos temas de lo que podemos estar en este microclima metropolitano que muchas veces está de espalda a las realidades de lo que significa producir, de lo que cuesta, de lo que realmente impacta. ¿Cuál es el modelo por el que hay que ir? Qué discusión, ¿no? Claro, porque no es una discusión simple en cuanto a que implica un modelo de soberanía y que en un mundo en donde es un mundo capitalista, en donde las inversiones en realidad te terminan muchas veces definiendo el rumbo de lo que se va a producir y el Estado tiene que empezar a hacer un juego, ¿no?, entre lo que es el privado y el proyecto productivo que tenés a largo plazo, pero también tiene que hacer un juego, por ejemplo, con el tema del departamento de Salto, en qué relaciones laborales generan esos proyectos productivos, porque podés tener un proyecto productivo que es muy bueno, que es muy lindo, que tiene mercado, que está abierto a mercado, pero que a la interna genera relaciones de producción entre la gente, relaciones de trabajo que son nefastas, ¿no? Y que esas cosas también son cosas a ver dentro del marco del modelo productivo que querés desarrollar, porque es importante que se desarrolle el país, pero también es importante que se desarrolle el país con justicia social, en donde la inversión que hacemos como Estado, la inversión que hacen los privados, la inversión que hacemos como país en cuanto a la fuerza de trabajo, se refleje también después en distribución de la ganancia, en distribución de la riqueza, a través de salarios dignos, a través de condiciones de trabajo dignas, ¿no?, a través del respeto de las normativas laborales y en ese sentido también tenemos que trabajar mucho y eso también se refiere al modelo productivo al que debemos aportar y apostar, ¿no? En tu caso, en tu calidad de diputada, has planteado muchas denuncias vinculadas con situaciones que se han dado en el medio rural, con trabajadores del campo, con trabajadores rurales, con peones. El más difundido fue lo que pasó con Leites, con Hugo Leites, que se conoció a través tuyo, porque bueno, evidentemente la repercusión en Montevideo, en los medios, ha sido
bastante importante, y eso es lo que le ha dado mayor difusión, pero no es la única situación y tú has estado vinculada con ese tema, ¿no? Sí, nosotros como Diputación, en realidad, cuando asumimos, nos planteamos abordar el departamento no con cosas particulares, sino haciendo un análisis de cuáles eran las problemáticas macro que tenía nuestro departamento, para ver cómo podíamos empezar a trabajar y abordarlo para transformar las cosas, ¿no? Y una de las cosas que evaluamos era que teníamos grandes problemas laborales, ¿no? Que eran en cuanto a relaciones precarias de trabajo, que teníamos un potencial en desarrollo educativo muy importante, ¿no? Y que teníamos un aislamiento a nivel rural que también era fuerte por las condiciones de... Y bueno, cuando nos empezamos a meter mucho con el tema laboral, ahí nos empezaron a surgir denuncias. Nosotros pensábamos que el tema iba a ir por el lado de generar fuentes de empleo, ¿no? Y después nos dimos cuenta que las fuentes de empleo que habían en realidad tenían relaciones precarias, y que a pesar de las leyes que teníamos, de un Ministerio de Trabajo activo y un montón de cosas que se configuraban, seguíamos sosteniendo relaciones precarias. Y bueno, y ahí nos empezamos a meter con el tema del citrus, con los trabajadores del arándano, viendo cuáles eran las condiciones, saber y ser caja de resonancia de algunas denuncias, ¿no? Porque nos dimos cuenta que sobre las manos nuestras, si bien tenés la oficina del Ministerio de Trabajo y tenés los lugares donde corresponde hacer las denuncias, también era importante que la sociedad visualice y se visualice a sí misma como que teníamos un problema en eso, y que es importante establecer la denuncia. Y bueno, en ese sentido es que con el caso de Hugo Leites nosotros apostamos a tomar una actitud activa desde el equipo de Diputación, y aparte de recomendarle enseguida y de contactarse con el sindicato que le correspondía, el sindicato de peones de estancia, también nosotros tratar de meterlo en la agenda pública, meterlo en la agenda política, que exista condena social, y que a raíz de eso también muchísimas personas visualicen que si estaban pasando por lo mismo, estaban teniendo un problema, ¿no? Y eso es capaz que es una de las cosas que incentivó hoy en día a que casos nuevos, parecidos, se animen a denunciar, ¿no? Sí, yo me permito recordarle a la audiencia que cuando el trabajador Hugo Leites estuvo en la Comisión de Trabajo de Diputados, todos los representantes, todos los diputados de todos los partidos, del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Unidad Popular, del Partido Independiente, del Frente Amplio, salieron con una palabra que fue común a todos, que fue indignación ante el caso. Exacto. O sea, estamos hablando de un planteo que logró la aceptación unánime de todos aquellos que se acercaron en profundidad a estudiar qué era lo que estaba denunciando este trabajador. La pregunta para ti iba un poco en el sentido que manejabas. Como cualquier departamento, Salto tiene sus particularidades, tiene sus producciones particulares y relaciones de trabajo forjadas a través de los años. ¿Sentís que a partir del caso Leites efectivamente se logró generar algo que vaya cambiando el hecho que ni más ni menos hay derechos establecidos por ley hace más de 100 años que en el interior profundo siguen sin poder llegar? Sin duda, ¿no? Yo creo que esa caja de resonancia sirvió para que muchos trabajadores identificados con el problema visualicen que existe un respaldo por parte del Estado. No es menor que el ministro Murro siguió el caso personalmente, ¿no? Llamándolo, estableciendo contacto, preocupándose por la situación, al igual que con estos casos con los que se continúa trabajando. Ahora, hay también un mensaje ahí que quedó y que creo que es importante, que existe una condena social, ¿no? Que cuando denunciás en realidad vas a tener un respaldo por parte de la sociedad. Por lo general en el medio rural una de las cosas que pasaba es la soledad del medio rural, ¿no? Es decir, bueno, después no consigo más trabajo en la zona, quedo desempleado. En realidad yo soy un peón, él es el patrón, él es el que manda, el que tiene el destino de mi vida y de mi cotidiana y de mi familia sobre sus manos, ¿no? Y eso es muy fuerte en el medio rural por el nivel de aislamiento. Desde la Asociación Rural, hace unos días entrevistábamos a
su presidente Pablo Servino, y él señalaba que consideraba necesario ir hacia una flexibilización en las relaciones. Él explicaba hasta por cuestiones climáticas, establecer jornadas laborales muy rígidas es algo muy difícil de cumplir. Desde tu perspectiva, ¿cómo se ve eso? Bueno, yo creo que existe mucha flexibilización hoy de por sí, de hecho, ¿no? Creo que cuando necesitas jornadas laborales por un tema climático menos rígidas, en realidad tenés que pagarlas, ¿no? Es una empresa, es un negocio, las horas extras se pagan, podés establecer otro tipo de jornada laboral y eso está sobre la base de la ley. O sea, nada le impide a un estanciero establecer jornadas flexibles de trabajo, ¿no? Lo que sí tenés que pagarlas, que es el derecho que tienen los trabajadores, ¿no? Al que si excede las 8 horas, que tenga horas extras. Y me parece que es lo lógico, y son emprendimientos que generan grandes ganancias en el medio rural. Creo que, como otro tipo de emprendimientos en la ciudad, ¿no? Que generan muchísimas ganancias. Creo que es importante con este cambio lograr avanzar, no retroceder ni un paso, porque la verdad que los niveles de explotación en el medio rural eran muy grandes. Estamos hablando de que, por ejemplo, el caso del estud de caballo. ¿La familia rural no existía? El concepto que tanto se maneja de las gremiales, la familia rural. Yo creo que sin duda existía el concepto de familia rural, pero también conlleva relaciones laborales a veces que son muy complejas. Te doy un ejemplo. En el caso del estud de caballos, que fue un trabajador agredido, uno de estos últimos, que tuvo parálisis facial, parálisis en el lado derecho cuando fue agredido, él trabajaba por la casa y trabajaba por la comida, no cobraba sueldo. Y una de las cosas que tenía sobre la mesa de su discurso era el tema de la familia rural. Decía, yo era casi de la familia, me daba de comer todos los días, ¿no? Pero si eso... O sea, tú puedes querer mucho a tu patrón porque te da de comer todos los días. Ahora tenés derechos laborales, tenés que percibir un sueldo, tenés que tener recibo de sueldo, tenés que estar en caja. Y con esas cosas no podemos retroceder. Lo aprecies, establezcas un vínculo familiar o no. Pero existe un vínculo laboral que excede ese vínculo personal. Y creo que ahí tenemos que hacer hincapié si queremos avanzar como Estado en los derechos de las personas. Para mí en eso realmente no debemos retroceder ni un paso. Nos está costando muchísimo en el interior. Yo planteaba el otro día que fui docente rural y me pasó que tuve que dar en mi curso las 8 horas del trabajador rural recién habían sido aprobadas. Y mis estudiantes me decían, pero profe, eso nunca se va a poder. ¿Quién va a ir a controlar? ¿Quién va a abrir la puerta de la estancia y va a ir a controlar si yo trabajo 8 o 10 horas? ¿No? O 12 o más. Y bueno, que este tipo de denuncias existan es porque algo está cambiando, porque eso es algo que estaba totalmente establecido como un vínculo real. Y después nos pasaba otra cosa. Por ejemplo, yo escuché muchísimos casos en el medio rural de personas que contrataban al marido y la cocinera era la mujer, pero por el sueldo del marido, y los hijos arriaban el ganado por el sueldo del marido, ¿no? O sea, contratás una familia y pagás un sueldo. Y bueno, ese tipo de cosas es importante que empecemos a hacer hincapié en regularizarlas. Muy bien, no queremos despedirte sin hacerte una pregunta que se cae, ¿no? En virtud de que tenemos a una joven diputada de un sector cuyo líder llegaría a 2019 con 84 años y por más que un día sí y otro también niega su condición de precandidato, en el imaginario colectivo y sobre todo en algunos periodistas, entre los que me incluyo, es precandidato. ¿Es precandidato, Mujica? Y bueno, yo creo que a los candidatos sin duda que los termina poniendo la gente, ¿no? Pero los impone la gente en el cotidiano. Ahora, sinceramente, por un tema de
de salud, ¿no? De salud para el compañero, que sí, que ya no se cuece en el primer hervor, dirían las veteranas. Creo que es importante empezar a visualizar que en la izquierda hay muchos compañeros, que el PP es uno más y que sabemos que va a respaldar y que va a estar atrás de la campaña política de quien proponga el Frente Amplio, ¿no? El no ser candidato no implica salir del ruedo. Creo que cuando hay ese tipo de decisiones personales hay que respetarlas y ojalá la izquierda le dé tiempo de generar algún tipo de relevo que pueda disputar una buena candidatura y hacer una buena campaña para las elecciones. Si llegado el momento eso no se procesa. Y bueno, y ahí yo creo que va a ser un cúmulo de decisiones políticas, pero también de decisiones personales. Y cuando hay decisiones personales firmes y fuertes y si está convencido de que no, me parece que ahí hay que respetarlo. Creo que a la izquierda le hace mucho bien que se aspire a tener relevos, ¿no? O sea, ninguna organización seria que pretenda tener continuidad en el tiempo no pensaría en tener relevos y en generar relevos de forma urgente, ¿no?